Maeve estaba segura de que Siborn no sufriría más angustias, pero desafortunadamente estaba equivocada. Cuando habían pasado 2 días, no solo ella, sino todos los de la casa estaban muy preocupados, porque ahora era evidente que algo malo le ocurría a la futura esposa de Anir. Por cierto, no hubo más pesadillas, pero en opinión de Maeve, lo que ahora había en su lugar era muchísimo peor, porque Siborn había comenzado a sufrir alucinaciones a plena luz del día. Al parecer, no se la podía dejar sola por más de 5 minutos sin que la acometiera una nueva visión. Cuando caminaba por los jardines o estaba sentada junto al fuego, o incluso en su propia habitación, sus gritos de terror conmovían una y otra vez a los de la casa, y en cada ocasión la historia que contaba la joven era la misma. Había visto un trasgo o un duende, y cuyo rostro era una parodia del de la propia Siborn. Al tercer día llamaron a un facultativo. Era el médico de Aronin, un hombre famoso por sus conocimientos. Después de examinar a Siborn y hablar con ella durante largo rato, el médico se confesó vencido. La joven no padecía mal alguno, incluso se podría decir que tenía una salud espléndida. Su mente no desvariaba ni presentaba síntoma alguno de demencia, pero Siborn insistía en su historia del duende, que seguía todos sus pasos. En privado, el hombre dijo a Rirchi y a Maeve que en su opinión la joven no necesitaba un médico, sino una bruja. A Aronin no le gustaba recurrir a la brujería. Siempre había desalentado su práctica entre sus vasallos porque pensaba que abría las puertas a demasiados tramposos y charlatanes. Pero parecía que en esta ocasión no tenía alternativa, y Maeve insistió en que debían consultar a las mujeres sabias de la ciudad. Así fue que acudieron 7 u 8 de ellas, observaron a Siborn y todas juntas murmuraron en un ángulo del salón. Después montaron sus braseros y crisoles de incienso, y entonaron salmos durante toda la noche para alejar a los miasmas malignos. Pero sus conjuros no afectaron a Gisla. Alertada por la conversación de un criado y una camarera sobre lo que se proponían, había huido al puerto, donde las brujerías de las mujeres no podían perjudicarla. Gisla esperó allí hasta que las brujas terminaron su trabajo y se marcharon. Estaba furiosa consigo misma por sus torpes errores, que habían permitido que Siborn la viera en numerosas ocasiones, pero al mismo tiempo sabía que ese riesgo era inevitable. El tiempo pasaba deprisa, solo faltaban 2 días para la boda, y debía estar perfecta en el papel que había planeado desempeñar. Su único consuelo era saber que Aronin y Rirchi aún pensaban que Siborn sufría alucinaciones, y eso era todo. Habían llamado a las brujas para apaciguar a Maeve, no porque creyeran en la existencia de un duende escondido en la casa, y Gisla, en una ocasión y bajo la familiar apariencia de un gato de las cocinas, oyó que la cocinera decía a la camarera principal que el médico, en una segunda visita, había atribuido los achaques de Siborn a un nerviosismo prenupcial agudo. Gisla volvió esa noche a la casa y olfateó prudentemente el aire, antes de entrar en las cocinas para asegurarse de que en la atmósfera no quedaba huella de la magia humana. Todo estaba bien, y una vez más, Gisla se mimetizó en el caos general de los criados. Al día siguiente, se realizaría un ensayo general de la ceremonia de la boda en el gran salón. Para Gisla, esta era la parte más importante de sus preparativos, porque le permitiría saber qué tenía que decir y hacer la novia en el día de la boda. Con gran alegría, se enteró de que los criados podrían presenciar el ensayo. Aquella noche, en vez de ir a la habitación de Siborn, como ya era de costumbre, se dirigió a uno de los cobertizos y se permitió el lujo de unas horas de descanso. No necesitaba dormir como lo hacen los humanos. 1 hora aquí, otra allí. Era para ella suficiente. Pero los últimos días la habían dejado al borde del agotamiento, y necesitaba recobrar su vigor mientras todavía tenía la posibilidad de hacerlo. Durante toda la noche tuvo salvajes y gloriosos sueños acerca de Anir. Al alba despertó y comenzó a prepararse para el día que tenía por delante. Cuando a media mañana los criados de la casa se situaron ilusionados y respetuosos en un extremo del salón, nadie advirtió que había una muchacha de más entre el emocionado y susurrante grupo de fregonas del rincón. Un silencio lleno de respeto inundó el salón cuando las 2 nobles familias entraron y comenzó el ensayo de la ceremonia nupcial. Ataviada con un sencillo vestido de lana, en lugar de las galas que luciría al día siguiente, apareció Siborn, pálida y con semblante de enferma. Tenía ojeras y parecía incapaz de concentrarse. Hubo que indicarle varias veces el lugar donde debía estar y lo que tenía que hacer. La joven se volvía continuamente para mirar hacia atrás, como si esperara sorprender a alguien escondido detrás de ella. Gisla observó su incomodidad y se sintió levemente culpable. Pero este sentimiento no duró. Estaba demasiado ocupada mirando y oyendo todo lo que sucedía en el ensayo de la boda. Había tanto que aprender, tantas cosas que debía recordar. En verdad tenía buenas razones para estar agradecida por las indecisiones y errores de Siborn, ya que hubo que ensayar varias veces algunas partes de la ceremonia antes de que las 2 familias se dieran por satisfechas, seguras de que todo marcharía bien. Cuando por fin terminaron, Maeve no permitió a Siborn que se quedara en el salón con los demás, sino que la envió a su habitación de la torre con órdenes estrictas de que descansara.
Los criados volvieron a sus obligaciones, y Gisla aprovechó la oportunidad para regresar al jardín y buscar un lugar tranquilo donde repasar todos los detalles de la ceremonia y memorizarlos debidamente. Aronin, Rirchi y Anir permanecieron en el salón, reunidos junto a la chimenea. Anir contemplaba el fuego con expresión triste y ausente. Después de unos instantes de silencio, Richard se aclaró la garganta y dijo: «Se pondrá bien, Anir. No son más que nervios. Ya has oído lo que dijo ayer el médico». En un gesto de comprensión, Rirchi palmeó el hombro de Anir. «Una vez que todo esto haya pasado y os establezcáis como marido y mujer, Siborn volverá a ser la misma de siempre». Anir lo miró con una pálida sonrisa de agradecimiento. «Gracias, señor. Estoy seguro de que está en lo cierto». «Claro que lo estoy. Conozco a mi hija. Siborn es muy sensible, como su madre, pero también muy fuerte. No temas. Es un estado pasajero. Y ahora, ¿por qué no vas a verla unos minutos antes de que se retire a descansar?», añadió Rirchi con aire de conspiración. «Será vuestra última oportunidad. Después no veremos más a las mujeres, pues trae mala suerte que tengan trato con los hombres en vísperas de una boda». Anir asintió, y su sonrisa fue más distendida. «Seguiré su consejo, señor, y le doy otra vez las gracias. Ahora, si me perdonan». Anir atravesó el salón con paso ligero. Cuando se hubo marchado, Aronin miró a Rirchi y suspiró. «Yo había pensado sugerir que, dadas las circunstancias, aplazáramos la boda», dijo. «Pero si realmente piensas que Siborn estará bien...». «Claro que lo estará», lo tranquilizó Rirchi. «Por otra parte, Maeve jamás aceptaría un aplazamiento». Rirchi arqueó las cejas, para indicar sin necesidad de palabras que no sería prudente contrariar a su esposa. «Ni tampoco Siborn. La conozco. Es como su madre. Igual que su madre», terminó Rirchi con una sonrisa cariñosa. Aronin rió y se dirigió luego hasta una pequeña mesa situada cerca del hogar. «Bueno, también nosotros podemos tomarnos un descanso hasta mañana. Para ello, he hecho traer hace muy poco un vino particularmente bueno. Me gustaría conocer tu opinión sobre él. ¿Quieres tomar un vaso conmigo?» «Con mucho gusto, amigo. Con muchísimo gusto», exclamó Rirchi sonriente mientras se palmeaba el estómago. Esa noche, Maeve, en persona, preparó la infusión de hierbas para Siborn. Los criados, intimidados por su presencia en la cocina, lugar a donde rara vez se aventuraban los señores, mantuvieron una respetuosa distancia mientras ella se afanaba con la poción. Cuando estuvo preparada, Maeve se dio la vuelta y cortésmente dio las gracias a la cocinera, que era, después de todo, la reina sin corona de esa zona de la casa, por haberle permitido invadir sus dominios. Mientras hacía esto, nadie vio a la pequeña e insignificante criada que se adelantó y echó una pizca de hierbas en polvo en la infusión preparada por Maeve. Disfrazada de criada, Gisla había observado con gran atención esas pequeñas ceremonias. Había visto las hierbas que ponían todas las noches en la bebida de Siborn para que durmiera, y aunque no podía leer las etiquetas de los frascos, memorizó el lugar donde ocupaban los estantes de la cocina. En medio del caos general, no le resultó difícil robar una pequeña porción de cada una de las hierbas, ni tampoco echar en la taza lo que había robado mientras Maeve hablaba con la cocinera. Con una dosis doble de polvos soporíferos en la infusión, Siborn dormiría esa noche un sueño muy, muy profundo. Y eso era exactamente lo que quería Gisla. La hora de espera transcurrida desde que la última bostezante doncella se fue a la cama hasta el momento en el que Gisla pensó que ya podía salir sin peligro de su escondite, le pareció una de las horas más largas de toda su vida. Se acurrucó en el cobertizo, temblando a causa del viento helado que entraba por la desvencijada puerta, y contempló la luna que se elevaba lentamente en el cielo. Pensó que por fin podía salir sin peligro. Cruzó de puntillas la silenciosa cocina y subió las escaleras que llevaban a la parte principal de la oscura casa. El corazón le saltaba en el pecho cuando cruzó el salón. Subió por la gran escalera y se deslizó por el laberinto de corredores hasta la torre de Siborn. Se detuvo al pie de la escalera de caracol, y durante un terrible instante le faltó el valor para seguir. «No podía hacerlo», protestaba una vocecilla en su interior. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no conseguía engañarlos y lo descubrían? Pero luego surgió una segunda voz en su interior, que argumentó con gran fervor. ¿Acaso era una tonta y una cobarde y se iba a echar atrás ahora? Valía la pena correr el riesgo, porque si no seguía adelante con su plan, perdería a Anir para siempre. Una vez que estuviera casado con la verdadera Siborn, no habría una segunda oportunidad, y era una locura huir cuando estaba tan cerca de realizar su sueño. Debía hacerlo. De lo contrario, viviría el resto de su triste vida sabiendo que había desperdiciado la única oportunidad de realizar el deseo de su corazón y el del corazón de Anir. Y esto sería insoportable. Gisla respiró profundamente y comenzó a subir la escalera. Cuando llegó arriba, se detuvo unos minutos ante la puerta de Siborn con una oreja contra la madera, escuchando los sonidos del interior de la habitación. No se oía nada. Hizo por fin a un lado sus miedos y movió el picaporte. La puerta se abrió y Gisla vio a Siborn profundamente dormida en la cama, con el rostro apenas iluminado por la linterna que su madre
había dejado junto al lecho. Ahora tendría lugar la prueba final. Gisla fue de puntillas y se inclinó sobre la cama. Luego echó el aliento, con suavidad, sobre el rostro de la muchacha dormida. Siborn no se movió, y Gisla se sintió más segura. Tocó la cara de Siborn. La joven no reaccionó. Tampoco lo hizo cuando Gisla, envalentonada, la sacudió con delicadeza cogiéndola del hombro. Todo estaba bien. El soporífero había cumplido perfectamente con su función. Ahora solo tenía que sacar de allí a la narcotizada joven y ocupar su lugar. Gisla fue deprisa a la ventana y la abrió después de correr las cortinas. Entró un aire frío. Gisla se inclinó sobre el alféizar y miró el vertiginoso precipicio. Al pie del alto acantilado, donde el mar batía contra las rocas, observó los dibujos de la espuma. El ruido hambriento de las olas era como un coro sobrenatural de voces profundas y melancólicas. Gisla volvió junto a la cama y con un solo movimiento arrancó las mantas que cubrían la dormida figura de Siborn. La joven llevaba un camisón de fino lino blanco, adornado con encajes. Gisla no pudo resistir el impulso de tocar la delicada tela con una mezcla de admiración y envidia. Pero luego, acuciada por sus apremiantes pensamientos, cogió a Siborn por debajo de los brazos, la sacó de la cama y la arrastró por el suelo. Jadeando por el esfuerzo, levantó el cuerpo inerte de la joven hasta dejarlo atravesado en el alféizar de la ventana, e hizo una pausa para recuperar el aliento. Un empujón más, y Siborn caería de la ventana como un frágil blanco, y tras varios tumbos en el aire, acabaría en el mar que la estaba esperando. Las corrientes se llevarían su cuerpo, y nadie sabría qué había sido de la joven. ¿Era tan fácil? Solo un empujón. Pero Gisla se dio cuenta, con el corazón encogido, de que no podía hacerlo. No podía matar a esa muchacha a sangre fría. Por todos los antiguos dioses, se dijo, si ni siquiera podría matarla en un arrebato de pasión. Había matado así a Kurla, y la sola idea de cargar su conciencia con una nueva muerte le helaba la sangre. En las montañas, cuando vio por primera vez a Siborn, deseó con fervor su muerte, pero había una gran diferencia entre rezar a las fuerzas elementales y manchar sus propias manos con la sangre de la muchacha. ¿Qué daño le había hecho Siborn además de enamorarse de Anir?, razonó con tristeza Gisla. Si ese era un delito, entonces ella misma era también culpable. No podía matarla. Era un acto erróneo, malvado. No podía hacerlo. Pero, puesto que su naturaleza se rebelaba contra la idea de matar a sangre fría, ¿qué iba a hacer? ¿Abandonar su plan y con él todos sus sueños y esperanzas? Ya había pensado en otra ocasión en esto, y sabía que no podía soportar la idea de renunciar a la oportunidad de conseguir a Anir. Al menos había que alejar a Siborn de la casa y esconderla en un lugar del que no pudiera escapar y donde nadie pudiera encontrarla. Había cientos de lugares así en esta tierra salvaje, pero la solución no serviría. ¿Cómo se las arreglaría ella para satisfacer las necesidades de Siborn y mantenerla viva? No podía endurecer su conciencia y aceptar la idea de dejar que la joven se muriera de hambre, ni tampoco podía pensar en mantenerla prisionera por el resto de su vida. Gisla permaneció unos minutos junto a la ventana, mordiéndose las uñas largas como garras, en silencio y presa de la confusión. Siborn se hallaba aún tumbada sobre el alféizar, y el viento agitaba su largo pelo dorado, que parecía un halo. Un empujón, pensó otra vez Gisla, y de inmediato rechazó la horrible idea, y esta vez definitivamente. Había otra solución. Tenía que haberla. Se le ocurrió de repente algo que salvaría su conciencia, sí, ella otra vez, y le permitiría continuar con su plan. Matar a Siborn quedaba descartado, pero mantenerla prisionera parecía igualmente imposible. Pero había una solución intermedia, un camino entre la vida y la muerte, camino que estaba abierto para alguien que recordaba magias antiguas, anteriores a la llegada de los seres humanos. Siborn no sufriría el menor daño, ni siquiera sabría qué le había sucedido, porque estaría sumida en un sueño que, si era necesario, podía durar siglos. Gisla sonrió. Llevaría a Siborn a su cueva en las montañas, junto a Keldalshorn, y allí introduciría el sueño de la joven, el antiguo sueño, el gran sueño, el sueño de piedra. Se acercó otra vez a la desmayada muchacha e intentó levantarla. Aunque Siborn, según los criterios humanos, era delgada y liviana, resultaba muy pesada para los delgados brazos de Gisla. Se preguntó si le alcanzarían las fuerzas para volar con semejante carga a las montañas, pero decidida, apartó de sí las dudas. Era lo bastante fuerte, y era de noche, la hora que más la favorecía. Sus amigos los elementos la ayudarían, y la luz plateada de la luna, la reina indiscutida de la noche, le prestaría su poder. Gisla deslizó sus manos con más firmeza bajo los brazos de Siborn, y susurró en su propia lengua: «Reina Luna, ayúdame ahora mismo, por favor». Apretando los dientes, empujó con todas sus fuerzas y levantó a Siborn con ella, mientras se subía a la alféizar de la ventana. Inmóvil durante un segundo sobre el vertiginoso abismo, Gisla rogó no haber sobreestimado su habilidad, y se lanzó al vacío. Batió las alas, vaciló con el peso de Siborn que le desgarraba los brazos, pero luego su apretón se hizo más firme,
y sus alas batieron con más fuerza. Estaba ganando altura, ya se hallaba encima de la casa. Sí, puedo hacerlo, pensó llena de regocijo. Como una mágica ave de presa, Gisla voló hacia el oeste con la dormida muchacha en los brazos. La cueva era lo más parecido a una casa que Gisla había tenido nunca. Situada entre riscos en las alturas, desde ella se divisaba una maravillosa vista de las pendientes y de los verdes valles, con el mar detrás como una brillante daga de plata. No había muebles en la cueva. Aunque hubiera podido conseguirlos, no habría sabido qué hacer con ellos. Una plataforma natural en un rincón protegido, cubierta de brezo para darle calor, hacía las veces de cama, aunque rústica, satisfacía muy bien las simples necesidades de Gisla. Descendió en picado al reborde junto a la entrada de la cueva y soltó su carga con un suspiro de alivio. Extenuada por el vuelo, durante unos minutos solo fue capaz de permanecer a 4 patas sobre la piedra, con los brazos doloridos y entumecidos, esforzándose por recuperar el aliento. Cuando por fin se levantó, juntó fuerzas para la arremetida final, y tambaleándose bajo el peso de Siborn, la llevó al interior de la cueva. Depositó a la muchacha sobre el rústico lecho de brezo, le cruzó las manos sobre el pecho y luego retrocedió. Aunque nunca lo había utilizado, Gisla conocía el hechizo, y sus ojos enormes, inhumanos, adquirieron una mirada vidriosa, como si el mundo físico se hubiera vuelto invisible y estuviera contemplando una dimensión extraña. Gisla comenzó a salmodiar, primero suavemente, luego con creciente vigor y seguridad. El origen de las palabras que pronunciaba y de la lengua que utilizaba se perdía en la noche de los tiempos, y cuando las sílabas de su hechizo ondularon y se entrelazaron en la cueva, pareció como si extrañas figuras apenas entrevistas cobraran forma en la penumbra, sombras espíritus surgidos de una era olvidada, cuando antiguos dioses y antiguas leyes regían el mundo. El aspecto de la joven que estaba tendida en el lecho de brezos comenzó a cambiar lentamente. Al principio, los cambios eran tan sutiles que un ojo inexperto no los hubiera advertido, pero más tarde, y a medida que proseguía la salmodia de Gisla, se hicieron más y más evidentes. El hermoso color del pelo de Siborn se iba decolorando y haciendo más opaco, como la arena de una cala sombría. El vestido blanco de lino comenzó a volverse gris. La piel de la joven perdía su delicada tersura. Primero se pareció al pergamino y luego al mármol. Los últimos mechones de pelo que la brisa y el aliento de Gisla agitaban sobre la frente y las mejillas de Siborn parecieron congelarse en el aire y permanecieron inmóviles. Y Gisla supo que había completado su tarea. Las palabras del hechizo se desvanecieron en un último eco, y la cueva quedó sumida en el silencio. Muy lentamente, Gisla se acercó al lecho de brezo. Allí yacía Siborn convertida en una estatua de piedra, todavía hermosa pero fría, insensible y ya no humana. Gisla la contempló un largo rato. Sabía que Siborn no estaba muerta, sino que su esencia viva había penetrado en una dimensión de letargo profundo sin sueños, donde permanecería, en paz y sin envejecer ni morir, durante 10, 100 o 1000 años. Ya estaba hecho. La conciencia de Gisla intentó protestar por última vez, pero su débil voz fue sofocada por la felicidad del triunfo. «Gracias», dijo Gisla en un susurro a los antiguos dioses y poderes que habían acudido en su ayuda. «¡Gracias!». Llena de renovada energía y emoción, salió corriendo de la cueva, se remontó en el aire y, volando a gran altura, se dirigió a Caris.